Diablo es una franquicia que tiene millones de fanáticos, ha inspirado a decenas de juegos MMORPG y es símbolo de nostalgia para muchos gamer adultos. Y si bien muchos de nosotros probamos Diablo en sus últimas entregas, el lore de la saga completa es una joya que todo gamer amante de los RPG y MMORPGs debe conocer. Por eso, hoy te traigo la traducción de la primera parte del contenido del libro de Lorath, que cuenta la creación del universo de Diablo, y no es necesario que hayas jugado alguna vez este videojuego para entenderlo, porque al estar tan bien escrita estoy seguro que te cautivará. Sin más preámbulo, veamos de dónde viene el nombre del antagonista y quiénes son los supuestos aliados de la luz. Durante eones incontables, un conflicto eterno se ha desatado entre las hordas demoníacas de los infiernos ardientes y las huestes angelicales de los altos cielos. Los eruditos han derramado galones de tinta y desgastado su vida en oscuros escritoriums, escribiendo y debatiendo cómo comenzaron estas dos facciones y qué vino antes de ellas, antes de nosotros. Se dice que el primer ser, Anu, era la suma de todas las cosas buenas y malas, de la luz y la oscuridad, de lo físico y lo místico, de la alegría y la tristeza. Anu deseaba liberarse de la malignidad del mal, por lo que expulsó la oscuridad dentro de él. Pero lo que se descarta no simplemente desaparece. Esa oscuridad encontró su forma en el dragón de 7 cabezas, Tathamet, el mal primordial, que luchó inalcanzablemente con Anu hasta su mutua destrucción. Se dice que cuando los restos de estos dos titanes se asentaron, el universo tal como lo conocemos llegó a existir. Todos los reinos de los altos cielos, los infiernos ardientes y el pandemonium. La cáscara ennegrecida de Tathamet dio a luz a los infiernos ardientes. Cada una de las 7 cabezas se transformó en los 7 grandes males, cada uno con dominio sobre su propio reino. Los 3 más dominantes heredaron el título de Mal Supremo, alimentándose unos a otros para mantener el dominio y gobernar sobre las legiones de los infiernos ardientes. En aquel lugar estaba Mefisto, señor del odio, inteligente y astuto, padre de Lucion y de Lilith, la madre del santuario. Baal, señor de la destrucción, corruptor de la piedra del mundo. Y Diablo, señor del terror. Tal como Edgar Kane escribió una vez, mientras el hombre tema a la oscuridad, Diablo seguirá siendo el más insidioso y el más poderoso de todos los males. Los 4 males menores, no menos peligrosos para la gente de Santuario, no deben ser menospreciados en base a su título. Subestimar sus capacidades e intenciones es un camino seguro a nuestra destrucción. Belial, señor de las mentiras, quien utiliza falsedades venenosas para crear un mundo cada vez más oscuro y conflictivo. Duriel, señor del dolor, se deleita con los gritos cacofónicos de aquellos en agonía física. Incluso los demonios no son ajenos a su tormento. Andariel, la doncella de la angustia, es la contraparte de Duriel. Mientras que él se deleita en el tormento corporal, Andariel obtiene placer de la angustia de la mente y el alma. Asmodán, el señor del pecado, un hábil manipulador y maestro de la tentación. Ama el vicio en todas sus formas, pero se deleita más con los fracasos de los demás. Hordas demoníacas surgieron de las viles cavidades de los infiernos ardientes. Una hueste de voraces monstruosidades furiosas que reflejaban los elementos venenosos de su progenitor. Hay más demonios de los que se pueden contar en los infiernos ardientes. En el centro de los altos cielos se encuentra el arco de cristal, y se dice que está formado por la columna vertebral de Anu, y que cuando vibra en perfecta armonía se crea un ángel, que encarna un aspecto de lo que Anu fue una vez. Los más puros de estos se convierten en arcángeles, y 5 se elevaron por encima del resto para liderar las huestes de los altos cielos. Imperius, arcángel del valor, una estratega brillante que comandó a los guerreros del cielo y los condujo a la batalla contra el infierno, pero cuyo orgullo ha llevado a mucha destrucción. Tirael, antiguo arcángel de la justicia,
Abandonó su rígida vocación de justicia y tomó el aspecto de la sabiduría en su lugar. Apoyó las muchas causas de la humanidad, renunció a su naturaleza angelical y cayó a la tierra como un mortal. Santuario habría caído en la oscuridad hace mucho tiempo sin su ayuda. Inarius, creador del santuario, sirvió bajo Tirael y fue asesor del consejo hasta que se rebeló. Auriel, el arcángel de la esperanza, encarna la luz brillante de un futuro prometedor y ve el potencial del bien en todas las cosas. No obstante, no es menos guerrera que los demás arcángeles, eliminando a aquellos que esparcen desesperación y oscuridad. Se dice que dirige el coro de los altos cielos en armonía. Iderael, el arcángel del destino, comprende la enredada red del destino y del tiempo. Aunque el futuro de la humanidad permanece oscuro para él, imposible de ver, porque no somos del orden natural de la creación. Maltael, el antiguo arcángel de la sabiduría, cayó en la oscuridad y trajo la ruina al santuario cuando abandonó el aspecto de la sabiduría y asumió el aspecto de la muerte. Escapar de él es sumamente difícil. Pocos de los que lo conocieron después de su transformación sobrevivieron. Y es que después de todo, nadie puede detener a la muerte. Estos 5 arcángeles formaron el Consejo de Ángeles y gobernaron el cielo en armonía hasta que Maltael abandonó el cielo. El consejo cayó en la confusión y la discordia. Su unidad se rompió. Junto al cielo y el infierno existe un tercer reino. Y aquí es donde nuestra próxima historia comienza y termina. Donde Anu y Tatamet se mataron el uno al otro, la violencia cicatrizó el cosmos y dio a luz al plano del pandemonio. Fue allí donde se posó la piedra del mundo, también llamada el Ojo de Anu, un artefacto del tamaño de una montaña de poder infinito que encarna los interminables ciclos de nacimiento y muerte, destrucción y creación. El deseo de controlar su poder infinito alimentó un conflicto eterno hasta que Inarius y Lilith lo robaron y lo utilizaron para crear el santuario. Aquí es donde termina la lectura de la primera parte del libro de Lorath, libro el cual contiene una recopilación de la información más importante del lore de toda la saga de Diablo. Actualmente se han expuesto 4 partes, pero es posible que se exponga más contenido conforme salen nuevas entregas de este videojuego. Asimismo, es importante que tomes en cuenta que este juego está inspirado en mitología, que usa las bases de algunas doctrinas adoptadas por los humanos en busca de explicar el origen y la batalla eterna entre el bien y el mal. Y esto a su vez le da ese gustito a cine que muchos jugadores buscamos en este tipo de juegos. Pese a que solo es parte de un videojuego, no olvides que la batalla eterna entre el bien y el mal se desarrolla siempre en nuestra mente. Hasta aquí el video, y tal como te dije en la introducción, no es necesario que hayas jugado este videojuego para que aprecies una nueva forma de comprender la creación. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber de qué otro videojuego deseas que traiga su lore al canal o si deseas que continúe con la traducción de las siguientes partes del libro de Lorath. Hasta un próximo video, se despide tu amigo Sator.